presidente Bolsonaro ofreciéndole la ayuda de la Argentina para combatir esta catástrofe que están viviendo, y lo mismo el pueblo boliviano. Después de hacer una pequeña evaluación importante, he instruido al ministro de Economía contratar un avión Boeing 747 supertanque. Ya está tramitando para contratar y que nos ayude a pagar los distintos focos. La peor semana financiera de Macri desde que asumió, es decir, la posterior a las elecciones primarias, los ahorristas y las compañías privadas retiraron 2.000 millones de dólares de los bancos. Y bienvenidos a Alta Data, todo lo que pasa en un toque. Como ya saben, nuestro querido Jonathan Eguiar está de vacaciones, así que hoy y toda la semana que viene los voy a estar acompañando en este noticiero que ya es un clásico, ¿sí? En todas las pantallas de ustedes, de los celulares, de las computadoras, de las teles. Así que les comento un poquito brevemente qué es lo que vamos a tener hoy, porque realmente está todo el mundo preocupado por lo que pasa en Brasil, lo que pasa con el Amazonas y este incendio feroz que arrasa con el pulmón del mundo, como se lo conoce, pero también vamos a ver el impacto político de este incendio y qué es lo que está pasando en nuestro país, no solo con esta situación de Brasil, sino también con la economía, porque está que arde justamente la economía de la Argentina, y vamos a tener todo el análisis de nuestros especialistas acá en Alta Data. Así que si ustedes quieren opinar, contarnos cómo están viendo todo lo que pasa en Brasil con el Amazonas, pueden hacerlo obviamente en nuestro canal de YouTube, y después vamos a estar viendo y escuchando todos sus mensajes. Pero ahora arrancamos con Alta Data, sí. Y nos metemos de lleno ya con lo que pasa en Brasil con el Amazonas, porque salió Mauricio Macri a hablar, nuestro presidente, en esta jornada, y lo que dijo fue que le brinda su apoyo en caso de que así lo acepte y lo reciba a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Y Macri se prende fuego junto al mandatario del país vecino. Vamos a ver cuál era el mensaje que le mandó nuestro presidente a su colega. Y como Mercosur tenemos un enorme compromiso con el medio ambiente y estamos todos preocupados por lo que está sucediendo en la Amazonia con estos incendios. Me comuniqué personalmente con el presidente Bolsonaro ofreciéndole la ayuda de la Argentina para combatir esta catástrofe que están viviendo, y lo mismo el pueblo boliviano. Pero lo grave de esta situación es que se sospecha que los incendios fueron voluntarios, ¿sí? Que organizaciones que estaban queriendo desmontar áreas y que no podían hacerlo por obstáculos legales, lo que hicieron fue hacerlo de forma ilegal, pero voluntariamente, ¿sí? Este desmonte que derivó en lo que hoy son estos incendios feroces que preocupan realmente a todo el mundo y que además ponen en jaque el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Vamos a ver ahora un tuit de la agencia France Press, ¿sí? Donde justamente se plantea este dilema y este problema. Francia acusa a Bolsonaro de mentir sobre el clima, por lo que se opone al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿sí? Así que realmente una preocupación, y esto se replicó obviamente en los medios nacionales y de todo el mundo. La Nación hoy tituló: Macron acusa a Bolsonaro de mentir y se opone al acuerdo Unión Europea Mercosur. Vamos a ver lo que decía esta nota. En medio de los feroces incendios en la Amazonia, Francia ha decidido oponerse al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur debido a que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mintió sobre sus compromisos en favor del medio ambiente, según el gobierno de Emmanuel Macron, ¿sí? Así que peligra este acuerdo tan promocionado por el macrismo acá en la Argentina entre nuestra región y Europa. Pero también otra de las figuras políticas de la región que habló sobre esta dramática situación es el presidente de Brasil, Evo Morales, que dijo lo siguiente: el pulmón del planeta sigue en medio de las llamas.
La selva amazónica está siendo consumida por más de 72.000 incendios, un hecho que encendió las alarmas ante la cifra récord de la devastación que afecta a la selva tropical más grande del planeta. Las conflagraciones, que en un principio iniciaron en la zona selvática de Brasil, ya llegaron a territorio boliviano y peruano. El cielo de las ciudades al interior de estos países ha sido cubierto por densas cortinas de humo. Después de hacer una pequeña evaluación importante, he instruido al ministro de Economía contratar un avión Boeing 747 supertanque. Ya están tramitando para contratar y que nos ayude a apagar los distintos focos de incendio en el oriente boliviano. Ahí lo escuchábamos a Evo Morales, presidente de Bolivia, hablando sobre el desastre que está ocurriendo en Brasil y que, como decíamos, realmente tiene preocupados a todo el mundo, desde políticos, referentes de la cultura, referentes de la educación, de la música. Por todos lados se están expresando respecto de lo que pasa en Brasil con este incendio en el Amazonas. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con la Argentina? ¿Cuáles son las consecuencias? En el Destape pueden leer incendio en el Amazonas. ¿Qué consecuencias puede traer para la Argentina? Una nota de nuestro compañero Matías Gómez contando no solamente qué es lo que pasa en cuestiones ambientales, sino también qué es lo que pasa, ¿sí?, políticamente, cómo nos impacta a nosotros. Pero mejor escucharlo de boca de él, de Matías Gómez, que nos explicó esto desde la redacción del Destape. El incendio en el Amazonas avanza y ya preocupan las consecuencias que podría traer en Argentina. Hablamos con el abogado ambientalista Enrique Viale, que nos explicó las consecuencias que podría traer en el medio ambiente, en lo político y hasta en lo económico. En cuanto a la crisis en el medio ambiente, preocupa las múltiples inundaciones que podría traer y hasta la extinción de ciertos glaciares en la cordillera que se alimentan de la humedad del Amazonas. En lo político, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, amenazó con dar marcha atrás en cuanto al acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Y hasta en lo económico podría traer consecuencias, ya que la sequía que sufrimos el año pasado podría volver a repetirse y con una mayor gravedad. Y hablando de humo, ustedes se preguntarán qué pasó después de lo que es la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones. Bueno, está previsto que vuelva Durán Barba la semana que viene al país. Y acá tenemos incendio en el Amazonas la próxima semana. Llega el humo a Buenos Aires, varios humos que vuelven, ¿no? La nube generada por el fuego que afecta a la selva amazónica llegará esta noche al norte de la Argentina. Así que no solamente llega a la Argentina el humo del incendio en Brasil, en el Amazonas, sino también llega Durán Barba, que está medio peleado ahí con Macri, que se enojó porque no le pegó bien a todo lo que tiene que ver con las encuestas. Básicamente le decía que estaban parejos cuando no estaban para nada parejos. Pero bueno, hablando de Durán Barba, de Macri, ¿se acuerdan cuando el presidente estuvo hace poquito en la Sociedad Rural? Se presentó ahí y pasó lo siguiente. Señor presidente de la Nación, señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señores gobernadores de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Neuquén, señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, señor ministro de Hacienda, señor secretario de Modernización, señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, señor jefe del Estado Mayor de la Armada, señor jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, autoridades nacionales, provinciales y municipales, señores legisladores nacionales y provinciales, miembros del cuerpo diplomático, señor ministro de Agricultura de Chile, señores representantes e integrantes, colegas de la mesa de enlace. Bueno, el presidente se dio cuenta al final del video que le habían bajado unos carteles desde Greenpeace diciendo: ganaderos, basta de desmontes, que es básicamente lo que pasó en el Amazonas, ¿no? Los desmontes serían la causa de este incendio que están afectando a todos, y no solamente es una preocupación de Brasil, sino que también está acá, ¿no? Por eso es importante remarcar que hay una demanda en la Argentina y que Mauricio Macri muestra su voluntad de ayudar, lo cual está perfecto, obviamente, pero que también hay un problema de esto en la Argentina y que es necesario atenderlo. Pero ahora nos metemos de lleno con lo que pasa en nuestro país y con la economía.
Y ahí tenemos la cifra del día, 41.434 millones de dólares es la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, porque nosotros vemos desfilar a los ministros de Hacienda, ¿sí?, los encargados de la economía, vemos cómo desfilan los presidentes del Banco Central, pero si tenemos una constante es la deuda argentina. El gobierno emitió más de 41.000 millones de dólares de deuda en lo que va del 2019, ¿sí? Recién vamos 8 meses del año, así que imagínense todo lo que puede pasar. Estamos esperando que este domingo llegue una nueva misión del Fondo Monetario Internacional y ver qué es lo que pasa con el nuevo desembolso, ¿sí?, que nos debe el Fondo Monetario en este préstamo histórico que ha tomado la Argentina. Pero también hay preocupación acá por qué es lo que va a pasar con el dólar, y los ahorristas retiraron casi 2.000 millones de dólares de los bancos en tan solo una semana, y te lo explica Ezequiel Orlando desde la redacción del Destape. En la peor semana financiera de Macri desde que asumió, es decir, la posterior a las elecciones primarias, los ahorristas y las compañías privadas retiraron 2.000 millones de dólares de los bancos. Eso fue lo que extrajeron de las cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos el sector privado en esos 5 días solamente, en los que el dólar se disparó desde los 45 pesos hasta los 57, pero había tenido picos incluso de 65 pesos. Esa mega devaluación aceleró claramente la fuga de capitales y también generó cierto miedo entre los ahorristas, y por eso sacaron del sistema financiero argentino 2.000 millones de dólares. Es mucho dinero para tan pocos días, y esto tuvo su pico principalmente el martes y el miércoles. Recordemos que el presidente el lunes había mostrado su enojo con los votantes y justamente lo que había hecho era fogonear todavía más esta gran incertidumbre que había en el sistema financiero, que no sabía cómo podía llegar a hacer Macri para encontrar los dólares para pagar la increíble deuda que tomó desde que llegó a la Casa Rosada en 2015. Una deuda abismal, ahorristas que sacan su plata de los bancos por una incertidumbre tremenda, ¿no?, que genera toda esta crisis que se aceleró, ¿no?, después de las PASO, porque se generó un vacío de poder tremendo después de que Macri perdiera por 15 puntos frente a Alberto Fernández. Pero también lo que nos enteramos en este último tiempo es que el Banco Nación está perdiendo fortuna, ¿sí? Lo están fundiendo básicamente toda esta gente que nos decía que vos no te podés ir de vacaciones, que vos no podés gastar plata en comidas caras, que no te podés comprar ropa ni hacer gastos que vayan por fuera de lo más básico de todo. Bueno, ellos son los que están fundiendo al Banco Nación, como vemos acá en esta nota del Destape, crisis económica. El Banco Nación perdió 3.000 millones en el segundo semestre, nada más. En una época donde los bancos ganan mucho dinero, el Nación dio a conocer su balance para el segundo trimestre del año y fue negativo por alrededor de 3.000 millones de pesos. En total perdió un promedio de 1.000 millones mensuales, y ya comienza a rumorearse el desplazamiento de Juan José Fragati, el gerente general, un nuevo cargo en economía, en el manejo de las finanzas, que empieza también a tambalear en los últimos meses de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, al frente del país. Pero todo esto, toda esta devaluación, toda esta crisis económica que estamos viendo, que supuestamente, según ellos, es por culpa de la gente que vota mal, ¿a qué año se referirán, no? Es lo que nos preguntamos todos nosotros. Ya empieza a dar sus coletazos en la economía y vemos los números realmente preocupantes, ¿sí?, de lo que se viene. Acá tenemos proyección de inflación para agosto, es del 4%, se sube casi un 2% respecto de la inflación del último mes. Pensémoslo con la devaluación que tuvimos el lunes pasado. Devaluación en una semana, se registraron aumentos de hasta el 35%, ¿sí?, con toda esta suba del dólar y la pérdida del poder adquisitivo del peso. Inflación en supermercados, todos los aumentos post-devaluación. Las galletitas dulces, por ejemplo, qué rico, para esta hora, subieron un 13%. Las pastas secas, que hace mucho que no como, se incrementaron en un 21,3%. Con razón no las como, ¿no?, porque subieron un montón. Seguimos viendo aceite de cocina, 14,7% arriba tan solo en una semana. Los jugos concentrados,
15,3% de aumento. Los alimentos que más subieron: las galletitas Maná, vainilla, el paquete, ¿sí? Las clásicas. El 16 de agosto costaban 26,90 y el 19 de agosto, solamente 3 días más tarde, o sea, del viernes al lunes, 35,90. Subió más del 33%. Los fideos Luchetti, los espagueti de medio kilo, estaban casi 41 mangos el viernes antes de las elecciones y ahora están 55 pesos, ¿sí? El lunes después de las PASO. Una variación de más del 34%. El aceite de cañuelas de maíz por 1 litro estaba a 124 pesos el viernes antes de las elecciones y el lunes, después de las elecciones, 3 días más tarde, 170 pesos, un incremento del 37%. Realmente, así es, imposible hacer las compras porque no hay sueldo que alcance, básicamente. ¿Qué sueldo sube en una semana un 37%? Nadie lo sabe, ¿no? Con lo que cuesta lograr una paritaria que más o menos intente acercarse a la inflación, que lejos de las proyecciones del 23% que se habían planteado en el presupuesto, si no roza el 50%, le pegamos en el palo. Pero ahora nos vamos metiendo ya con el final porque tenemos información de judiciales para ustedes. ¿Y se acuerdan que Daniel Santoro, el periodista de Clarín, está procesado en la causa de Dolores, que investiga toda esta red de espionaje ilegal que se destapó con el D'Alessio Gate? Bueno, apeló su procesamiento, es una de las noticias del día en materia judicial. Apeló el procesamiento que dictó el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El periodista Daniel Santoro presentó una apelación ante la Cámara Federal de Mar del Plata para que se revoque el procesamiento que le dictó el juez federal Alejo Ramos Padilla por coacción y extorsión, ya que se sospecha que fue un engranaje clave para el accionar de la banda de D'Alessio. Acá lo clave para destacar es que a Daniel Santoro lo que le dijo Alejo Ramos Padilla es básicamente: vos no tenías una relación de periodista-fuente con Marcelo D'Alessio, ya saben, este supuesto agente de la DEA, falso abogado, ¿sí? Que no sabemos bien de dónde viene. Y lo que le dijo fue: vos conocías cuáles eran sus extorsiones, qué era lo que él estaba planeando, cómo era que lo iba a hacer, pero no solamente conocías, sino que participabas, porque vos eras el gancho de apriete mediático que usaba Marcelo D'Alessio para extorsionar justamente a las personas, porque lo que les decía es: si vos no me pagás, vas a salir en el diario Clarín, vas a salir en TN, vas a salir en Animales Sueltos, porque en aquel entonces Daniel Santoro estaba en Animales Sueltos. Entonces se lo está acusando no solo de conocer, sino que también de formar parte de todo este mecanismo de extorsión, y eso es lo que apela Daniel Santoro. Pero seguimos porque ahora tenemos información sobre la operación PUF, porque confirmaron al juez Claudio Bonadío al frente de la investigación, ¿sí? Es una investigación que tiene 2 patas. La Cámara Federal porteña confirmó al juez federal Claudio Bonadío al frente de la investigación conocida como Operación PUF, en la cual se investiga si un grupo de exfuncionarios kirchneristas presos armó una suerte de complot para voltear la causa de los cuadernos por el supuesto pago de sobornos en la obra pública. Esta causa, que los periodistas Jorge Lanata y Luis Majul publicaron al unísono un domingo, parte justamente de escuchas ilegales a presos kirchneristas en el penal de Seiza, teléfonos que estaban pinchados por otra causa, pero que grabaron también sus conversaciones, que tienen que ser privadas, ¿sí? Y no se destruyeron. Bueno, estas conversaciones llegaron a los medios de comunicación y básicamente lo que se plantea es eso, que tienen la intención de voltear la causa de los cuadernos, generando todo este D'Alessio Gate desde la cárcel. ¿Qué pasa? Estas escuchas le llegaron de forma anónima a Lilita Carrió y a Carlos Stornelli de forma separada, ¿sí? Cada uno hizo su denuncia. La denuncia de Lilita Carrió recayó en el juzgado de Bonadío, pero la de Stornelli recayó en el de Luis Rodríguez, que ayer decidió congelar, frizar, archivar esa investigación por considerar que no hay pruebas suficientes para seguirla. Hay que ver si pasa lo mismo con la que tiene Bonadío, pero bueno, ahora la información es que va a seguir al frente de la investigación que queda por la operación PUF. Pero ahora nos vamos con 3 al toque ya para casi el cierre de Alta Data. En el número 3
insólito, Radio Nacional de Mendoza convocó a marchar a favor de Mauricio Macri. Mirá el uso de los medios públicos. ¿Quién diría? No se escandalizan ahora, ¿no? En su cuenta de Twitter, Radio Nacional de Mendoza lo que hizo fue convocar a esta marcha y difundió el video del acto macrista de Luis Brandoni, en el cual convoca a movilizarse este sábado por la tarde a favor del gobierno de Mauricio Macri. Ahí vemos el tuit de Radio Nacional de Mendoza compartiendo el video de Brandoni con el hashtag Panorama Federal. Convocatoria en apoyo a Mauricio Macri en Mendoza es a las 17 en el kilómetro 0, por si quieren ir, qué sé yo. Uruguay. Estudios confirmaron que Tabaré Vázquez tiene un tumor maligno. Esta información que también leen en el destapeweb.com, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, confirmó que padece cáncer pulmonar. En una conferencia de prensa anunció que en un examen de rutina le fue detectado un nódulo pulmonar con características muy firmes de que puede tratarse de un proceso maligno, ¿sí? Información oficial. Y en el número 1 se baja Domingo Pepo y Capitanich será el único candidato a gobernador de Chaco por el peronismo. Una de las noticias electorales del día, porque el gobernador del Chaco, Domingo Pepo, va a comunicar en las próximas horas que baja su candidatura para ir por la reelección, y con esta decisión el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, será el único candidato del Frente de Todos de cara a las elecciones provinciales del próximo 13 de octubre, tan solo que 2 semanas antes de las elecciones generales a nivel nacional. Pero vamos a ver qué pasó con la consigna que les dejó Jonathan ayer, porque todavía nos queda un pedacito de Jonathan, ¿sí? Para destacar, para rescatar, para traer hacia acá. No, esta vez no le estoy serruchando el piso, quédense tranquilos. ¿Cuál debería ser la primera medida de Alberto Fernández en caso de llegar a la presidencia? Como primera medida, el futuro presidente es básicamente que se oriente en lo que es en dar vivienda, en un problema estructural que hay de vivienda, y mediante el Ministerio de Desarrollo Social poder profundizar en esos problemas. La primera medida que me gustaría que tome el próximo gobierno es mandar los suficientes alimentos a todos los comedores que se están ocupando en este momento de la alimentación de mucha gente en el país, y que les mejore los planes a las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que no tiene lo que comer y que no tiene zapatillas ni zapatos para calzar. Es restituir el homenaje, el monumento de homenaje a Juana Zurduy, que estaba detrás de la Casa Rosada, y no entiendo por qué este gobierno quitó de ese lugar. Yo lo que quiero que haga es algo con la gente que se está muriendo de hambre, que está durmiendo en la calle, que no tiene un sope realmente. Primero que me gustaría que haga es una auditoría para ver dónde fue a parar toda nuestra plata que pidieron al FMI. Dolarizar los sueldos, que en el recibo de sueldo te aparezca en dólar, como está dolarizada las tarifas, todo, te aparezca en dólar. Obvio, primero tendría que acomodar los sueldos como estaba antes. Si eran $500 el sueldo mínimo, tiene que volver a estar a $500 como antes. Y la primera medida que queremos que tome Alberto Fernández es darle el remedio a los jubilados, urgente. Aunque tengamos que pagar nosotros los trabajadores, no importa. Bueno, ahí todas las cosas que ustedes consideraron que tienen que ser las primeras medidas, ¿sí?, de Alberto Fernández en caso de coronarse presidente de la nación. Un montón de propuestas diferentes, pero bueno, básicamente lo que estamos viendo, ¿no?, que todo el mundo quiere, que todos queremos, es tener más guita en nuestros bolsillos, ¿sí? ¿Qué es lo que está planteando Alberto en las distintas entrevistas que está dando? Es la única forma de poder reactivar el consumo y así generar puestos de trabajo, que es básicamente lo que destruyó este gobierno. Ahora nosotros, aunque les parezca mentira, nos vamos a ir despidiendo. Pueden mandarnos su video, acá lo tienen. Siempre quise hacer esto. Acá lo tienen en el graph al 15 23 40 24 23 y nosotros lo vamos a pasar tan lindo como lo pasamos recién. Pues si quieren pueden opinar sobre todo lo que está pasando en Brasil, que sé que les preocupa muchísimo, ¿sí?, porque es uno de los temas de la semana, sino el tema de la semana, y los vamos a estar viendo el lunes. Ahora les deseamos un muy lindo fin de semana y nos reencontramos el lunes a las 18:30 con Alta Data. No es fraude porque no hubo control. Claro. A ver, a mí me pasó en el 2007, a mí me robó, Cristina me robó la presidencia. Esto está claro para todos, a las 11 había segunda vuelta, se ordenaron robar boletas,
se compraron fiscales, se anunció la victoria a las 6 de la tarde, claro, y yo mantuve la paz. Sigamos rompiendo juntos este blindaje mediático. Suscríbete al canal de YouTube del Destape, dale clic a la campanita y entérate cuándo arrancan los programas y cuándo habrá videos nuevos.